Reflexión del Evangelio del Día. Hola queridos amigos, seguimos meditando el Evangelio que el Señor nos regala a través de su Madre la Iglesia y ahora vamos a meditar el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo. En Cafarnaúm, oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: «Como no veáis signos y prodigios, no creeréis». El funcionario insiste: «Señor, baja antes de que se muera mi hijo». Jesús le contesta: «Anda, tu hijo está curado». El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciendo que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: «Hoy a la 1 lo dejó la fiebre». El padre cayó en la cuenta que esa era la hora cuando Jesús había dicho: «Tu hijo está curado», y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay que recordar que los milagros de Jesús son una confirmación de que el Mesías está entre nosotros, o que el Mesías ya había llegado, ya se había encarnado. El prodigio que ahora descubrimos en el Evangelio de Juan para un funcionario real es importante porque cree en la palabra de Jesús antes de ver el milagro. Esto parece que es un dato así como muy llevadero, pero prestémosle atención. Cree en la palabra de Jesús antes de ver el milagro. Y es bien contradictorio porque nosotros a veces le decimos: «Señor, si veo un milagro tuyo, creeré». Aquí no. Aquí es creer primero en la palabra para después poder contemplar el milagro de lo que Dios quiere realizar en nuestra vida. Hay un dato que me parece también oportuno, y es que este funcionario tenía una fe imperfecta porque al parecer no era un judío, pero le ha ganado al Señor la gracia. Podríamos decir que hay algo en él que le hizo descubrir la gracia de la intercesión de Dios. Y es importante también este milagro porque este hombre es de una posición elevada, pero esto no le impide a este hombre a bajarse y pedir el favor. Y a Jesús le agrada la perseverancia y sobre todo la humildad de este hombre. Si nos fijamos un poco, cuando la Sagrada Escritura habla de oración, cuando la Sagrada Escritura habla de peticiones, el factor común es la manera en que lo pedimos, la humildad, el abajamiento, el pedirle a Dios con esa necesidad que brota del corazón, pero al mismo tiempo dejándolo todo a criterio suyo. Pensemos que este es un tiempo para aquilatar nuestra fe, para confiar en los planes del Señor, sin renunciar también a las dificultades y sufrimientos que ésta conlleva. Pensemos que este funcionario pues no la tenía fácil, le tocó sufrir, probablemente sentía cercana la muerte de su hijo, pero empezó a confiar, creyó en la palabra de Dios y obtuvo el milagro. Si tienes fe y la sometes a la prueba, el regalo no será el milagro, sino la confianza en un Dios que no nos abandona. Esto a mí me parece pues muy rico, muy bonito. No es que le estemos pidiendo constantemente un milagro al Señor, lo que tenemos que hacer es aprender a confiar, a dejar a Dios que sea Dios, como dice una frase común, ¿verdad? Pero me parece muy oportuno. Si tenemos fe, hay que dejar que esta fe sea sometida a la prueba. Y el regalo de este sometimiento no es necesariamente un milagro, sino que yo aprenda a confiar en Dios. Si no obtengo lo que quiero, probablemente es que
no era esa la voluntad de Dios y probablemente tampoco eso me iba a hacer feliz. No busquemos milagros, pidamos primero la aceptación de su palabra que se proclama y luego que se haga la santísima y amabilísima voluntad de Dios. Esto fue el Evangelio del Día.